Taller de Emprendimiento e Innovación, FES Aragón. Steve Jobs. Jobs es uno de los empresarios más importantes del mundo, siendo que es el fundador de empresas muy importantes como lo es Apple y Pixar. Para su estudio, tomaremos sus verdaderas lecciones de liderazgo. Su historia es muy interesante. Fue el fundador de Apple en 1976, tan solo en una cochera. A pesar de en algún momento tener que dejar su empresa en 1985, no se dejó derrotar. Comenzó a incursionar en el cine y fundó Pixar después de comprarle a George Lucas Rapids Grove, siendo fundamental sus contactos con Disney para lograr que Pixar funcionara de manera correcta. Tiempo después, cuando Apple estaba al borde de la quiebra, regresó en 1997 para posicionarla como una de las empresas más importantes del mundo. Enfóquese. Esta es la primera lección que vamos a abordar. Menciona la importancia de tener siempre presente qué es lo que queremos lograr. Decidir qué es lo que no haremos es tan importante como decidir qué hacer. En su caso, cuando regresó a Apple tenía una gama muy amplia de productos, lo cual hacía que la calidad de estos decayera. Tomó la decisión de enfocarse solo en un sector de estos, logrando que su calidad aumentara. A veces es necesario dejar algunos proyectos de lado cuando no se les puede dar la importancia que necesitan. Querer hacer mucho en algunos casos solo provoca limitarnos sin darnos cuenta. Es mejor ser maestro en una disciplina que el eterno estudiante de todo. Lo que Jobs hacía para decidir su siguiente estrategia era tomar un equipo con el cual podía tener una lluvia de ideas. Las más impresionantes se escriben en un pizarrón. Después de tener las 10 mejores se comenzaban a descartar las que eran logrables y las que eran más factibles, hasta que solo quedaran las mejores 3 para comenzar sus proyectos. Simplifique. En ocasiones para lograr algo increíble es mejor hacer algo simple. ¿A qué me refiero con esto? Los sistemas más sencillos de utilizar para el usuario suelen ser los que son mayormente utilizados. Buscar la simplicidad para que sin importar cuál sea el usuario final, y lo logren utilizar todo tipo de usuarios. Jobs narra que él aprendió esto en un turno nocturno de Atari, después de dejar la universidad. Sus videojuegos son realmente simples, no requieren un manual de instrucciones ya que solo basta con moverte y evitar a los enemigos, así es que cualquiera puede usarlos. Esto también se traduce a una mayor eficiencia a la hora de diseñar. En algunas ocasiones se puede llegar a reducir gastos quitando piezas que pueden ser poco necesarias o incluso reemplazables. Asuma la responsabilidad desde el principio. Esto lo abordaba Jobs con la necesidad de siempre tener la mejor calidad con Apple. Él creía que era mejor que todos sus aparatos solo tuvieran compatibilidad con ellos mismos, porque él se preparaba para que la calidad de sus productos fuera la mejor. Por lo mismo, si permitía que su competencia pudiera conectarse con sus productos, podrían hacer que la calidad de estos bajara, no permitiendo al usuario alcanzar su máximo potencial y teniendo una experiencia menos grata. Si va rezagado, de un salto adelante. Cuando comenzó con el iMac, tenía un rezago en cuestión de que sus productos no podían quemar CDs, en la era en la que era muy común que los usuarios comenzaran a bajar música de internet y quemarla en estos. Para ello, en lugar de implementar esta tecnología, buscó una solución totalmente diferente, creando así el sistema iTunes, el iTunes Store y el iPod. Así es que él logró revolucionar la industria de la música. Preocupado de que los productores de teléfonos comenzaran a implementar reproductores de audio, dentro de estos creó el iPhone. Ponga los productos por delante de las utilidades. Jobs comenzó a anteponer la calidad final de sus productos. Quería crear cosas grandiosas antes que solo dinero. Con esta mentalidad es que él llevó a cabo sus primeros proyectos creando el Macintosh, que en sus palabras dejó una huella en el universo. Pero el problema es que para los ejecutivos no era muy atractivo. Después fue que tuvo que dejar la empresa. Los ejecutivos pusieron en su lugar a John Sculler, quien se encargó de dirigir Apple en 1983 hasta 1993, el cual era un ejecutivo de marketing y ventas de Pepsi. Comenzó a mantener presente siempre la mayor cantidad de utilidades, con lo que el diseño de los productos comenzó a decaer. Jobs menciona que para que una empresa quiebre es necesario poner a una persona que se encargue de ventas a la cabeza. Cuando él regresa, logró sacar al mercado productos como el iPod, el iPhone y el iPad. Finalmente, cuando tienes un gran producto, las utilidades llegan solas. No seas esclavo de los focus groups. Conocer lo que los usuarios quieren no es tan importante, siendo que ellos realmente no saben lo que quieren hasta que se los muestras. Bajo este pensamiento fue que llevó a cabo sus proyectos. Como decía Henry Ford, si le hubiera preguntado a los usuarios qué querían, me hubieran dicho que un caballo más rápido.
A veces es necesario comenzar un proyecto que logre facilitar tu propia vida, o la de las personas que te rodean. Por lo mismo, te permite enfocarte de una mejor manera. Cuando haces un trabajo para un familiar, le pones todo tu empeño, y no solo lo haces por cumplir. Curve la realidad. Aprender que siempre hay una solución adecuada para los problemas es darte cuenta que en realidad no existe mayor limitante que los que nosotros nos ponemos. Jobs tenía una cualidad muy grande de lograr inspirar a los demás a hacer cosas imposibles, como lograr implementar tecnología que aún no era utilizada y parecía imposible de aplicar. Él le dijo a una de sus empleadas, Debbie Coleman, hiciste lo imposible porque no te diste cuenta que era imposible, al ser la única que lograba seguirle el paso de la mejor manera. Cargue sus creaciones. El poner empeño en los pequeños detalles es muy importante. Los clientes tienden a juzgar un producto por cómo se ve. Basado en esto, él comenzó a poner una atención muy grande en el detalle. Tanto así que incluso él diseñó sus cajas de los productos para que de esta forma fuera una experiencia única cuando el cliente lo pudiera tener. Persiste en lograr la perfección. Se suele decir que lo perfecto no existe. Tal vez sea verdad, pero no por eso significa que tenemos que dejar de intentar buscar la perfección. En ocasiones las personas a la hora de hacer un trabajo suelen hacerlo de forma que sea hermoso por fuera, pero a las partes que no son visibles al ojo público le ponen menos empeño. Jobs aprendió desde niño que hasta el mínimo detalle es importante. Cuando al instalar junto con su padre una cerca y le propuso a su padre que solo pintaran las partes visibles, a lo que él le contestó: un gran carpintero jamás utilizaría madera de mala calidad para el fondo de un librero, incluso si nadie lo va a ver. Jobs comenzó a aplicarlo hasta el punto de pedirle a los ingenieros que volvieran a hacer la tarjeta que utilizarían las PCs de manera más estética. Acepte solo a los mejores. Él tenía una forma de trabajar muy peculiar, a veces siendo tan directo que podía ser agresivo, o incluso grosero, pero una de sus mayores cualidades era que tenía el don de inspirar, a pesar de ser tan directo que las personas que trabajaron con él se sentían afortunados, y su presión hacía que lograran avanzar. Es muy diferente cuando una persona solo es grosera, pero él tenía la cualidad de permitirle a sus empleados avanzar gracias a su manera de ser tan directo, y quedarse solo con los mejores. Los idiotas se quedan cómodos con las palabras positivas, pero las palabras fuertes en ocasiones suelen ser las que son más necesarias para no estancarse. Comuníquese cara a cara. Estoy para creyente de que es mejor ver a las personas directamente. Una problemática de la nueva era digital es que se quiere comenzar a dejar de lado la convivencia entre personas, lo cual es un error. Es necesario para lograr tener una mejor comunicación el estar frente a ellos. Era un amante de las conversaciones espontáneas, por lo cual mandó rediseñar el edificio de Pixar para que se lograran encontrar de forma casual los trabajadores, ya sea en el comedor o en los pasillos de este. Él creía que cuando una persona sabe realmente lo que está hablando no necesita presentación de PowerPoint. Conozca el cuadro completo y también los detalles. Jobs era una persona que le encantaban los detalles. Él era muy bueno para lograr generar una visión general, mientras que también se enfocaba en los detalles más pequeños. Un ejemplo de esto es con la creación de la Mac. En ella él sabía el potencial que tenía, en las aplicaciones que tendría, pero también buscó siempre mantener los detalles más pequeños en sintonía con el producto de más alta calidad. Tan es así que él llegó a preocuparse por algo tan sencillo como los colores y forma que tendrían los tornillos que llevaría. Combine las humanidades con las ciencias. Algunas personas tienen la falsa creencia de que las humanidades y la ciencia están peleadas, con lo cual no pueden estar más equivocadas. Realmente las humanidades y la ciencia son uno de los principales motores que hacen avanzar el progreso. Si quieres ser uno de los mejores diseñadores es necesario aprender no solo a centrarte en la ciencia. Una cualidad de Jobs era la de tener visión no solo en el área de la tecnología. En sus metas a largo plazo que no logró cumplir a causa de su enfermedad, él planeaba buscar implementar tecnología que le permitiera a cualquier Mac crear libros de texto. También la de crear herramientas mágicas para la fotografía. Es necesario conocer más que solo lo que uno necesita. Manténgase hambriento, manténgase alocado. Steve fue una persona muy singular tanto en cómo actuaba, siendo muy radical y obsesivo. A él le tocó vivir en el periodo de tiempo en el que estaban de moda los hippies y la moda de los hackers en Silicon Valley. Por ello, siempre mantuvo una vida con estos ideales. Mantenerse hambriento y alocado es algo que te permite no conformarte con las normas ya existentes sobre un producto. En algunos casos es necesario salir del pensamiento habitual para lograr estar en donde nadie más ha llegado. Reflexiones. Finalmente hay un par de reflexiones que nos dejó Jobs en un discurso que dio en Harvard al final de su vida. Si bien es importante buscar siempre la satisfacción personal, en ocasiones no solo por ir por el reloj más caro, el auto más costoso o los objetos materiales de moda, no siempre te da la felicidad, puesto que el reloj más caro da la misma hora que cualquier otro. El auto te lleva al mismo destino,
De esta forma, es importante darse cuenta que sin importar del valor agregado de los objetos no significa que realmente sean importantes.